Egunon, en este apartado sobre libros, que vamos a ir comentando algunos títulos que quizá sean más conocidos o menos conocidos, vamos a incorporar este que se llama En el umbral de la pluralidad, libro que probablemente tenga una tirada muy breve, es del año 2002 de Gaizka Ulloa. Gaizka Ulloa, que es un residente en Getxo, o por lo menos en el año 2002 lo era, y es nacido en Buenos Aires en el año 1965. Le interesa el tema político, el tema de actualidad, las relaciones internacionales y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es un libro que en buena medida depende de la actualidad del momento, porque aparte de un recorrido más o menos conceptual acerca de la autodeterminación e incluso en pueblos y no territorios, que eso me sugiere el reconocimiento a la autodeterminación del pueblo de Quebec y no al Quebec. Canadá reconoce a los quebequeses el derecho a la autodeterminación, pero no al territorio de Quebec. Con lo cual, bueno, quizá cuando habla de autodeterminación no territorial pueda encajar esa definición en ese caso. Y antes de ir más allá, hay una curiosidad en este libro, y es que este lo encontré en 2015 en Coopera. Coopera es una iniciativa de segunda mano, en parte colaborativa con Cáritas, que tú, bueno, aquí en Vizcaya sobre todo hay contenedores donde donas ropa y otros materiales, libros también, para que luego pues sean vendidos a un módico precio y ese dinero generado vaya a obras sociales, a gente que lo necesita. Pues en Santander hay una tienda de Coopera y a veces entramos para ver, bueno, como en otros sitios, qué tipo de libros hay. Pues, bueno, me gusta leer bastante. Y este libro que nos encontramos allí en Santander traía una carta. Una carta que es bastante curiosa porque va dirigida a mí. Va dirigida a mí, y que en 2002 el libro este me lo iban a tener que haber entregado porque este era un regalo para mí, y acabé teniendo que comprarlo 2002 a 2015, 13 años después. Aquí está la prueba de los 2 euros que acabé donando para la causa. Una historia pintoresca. Las que me lo vendieron estaban un poco en shock en el momento. Pero vamos al asunto. El asunto es que estudia en los casos que estaban más en boga en el momento, como pueden ser el caso de Irlanda, dividiendo, curiosamente, divide en dos, el caso de Irlanda en dos capítulos, un capítulo específico sobre Irlanda y otro de Irlanda del Norte, que calculemos que en ese momento, en el año 98, es decir, 4 años antes, había dado el acuerdo de Viernes Santo en Irlanda para la paz, y bueno, pues era un tema, el de Irlanda y el norte de Irlanda, que estaba en boga. El tema de Israel y la mal llamada Palestina, eh, porque Palestina es el nombre que, como todo el mundo sabe, los romanos dieron después de las destrucciones del templo para fastidiar a los israelitas. Palestina es un término griego y evidentemente es un término imperialista, tan imperialista como el término latinoamericano, pero eso sería otra historia, sería una distracción muy grande. Y además el libro no habla de América Latina. Otro de los casos que cita es el caso de Bosnia,
más que nada lo cita en base a que Kosovo tenía una actualidad en 2002 debido a la reciente guerra de Kosovo del año 99, 98-99. Y claro, el tema de los Balcanes, pues uno puede meterse en el avispero de los Balcanes, pues remontándose al Imperio Otomano, remontándose a Napoleón, remontándose cientos de años en el pasado, porque la eh, evolución de las circunstancias en ese espacio suroriental de Europa pues ha sido complejo y cambiante, pero siempre tenso y complicado. Y no hace falta irse tan lejos. Eh, el autor se refiere al final de la vida del mariscal Tito, que vivió hasta el año 80, una vida en la que los pueblos constituyentes de Yugoslavia, de la República Socialista de Yugoslavia, convivían bajo una dominación cuasi dual entre Serbia y Croacia como entidades más importantes de la federación. Unas entidades como eran estaba Eslovenia, en los países que luego se han independizado, Macedonia, Montenegro, Croacia, Serbia, estaban dentro de un esquema federal en el que se tomaban las decisiones de alguna manera dentro de las instituciones más o menos consensuadas, pero bueno, de aquella manera. Es importante la explicación que da, sobre todo desde el año 80 en el que muere Tito, con lo cual el férreo elemento de disciplina desaparece, hasta el año 90, en esos años en los que parece que no pasa nada. Por ejemplo, en el año 84, cuando se dieron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo, parecía que era como ir a cualquier otra capital de Europa, unos juegos bonitos, la gente en la calle, consumiendo, disfrutando, las prácticas deportivas. No pasa nada, pero había un trasfondo, una mar de fondo, en la que las instituciones progresivamente se fueron esclerotizando y colapsando en el sentido de la capacidad de oprimir a los demás. Una opresión sutil y suave en la capacidad de los tribunales para anular disposiciones y leyes emanadas de otros órganos, por ejemplo, de utilizar la reducción del peso objetivo de las instituciones propias de cada territorio y en el ámbito común, sea parlamentos, diputados en el sentido, gobiernos, representación, leyes, disposición. El entramado lo que hace un país actuar sobre sí mismo. Con lo cual, cuando hablamos del tema, siempre se remite a lo que pasa después. Siempre que hablamos de Yugoslavia y todo esto, se remite o bien ahora a la vía eslovena, a Croacia, que no se menciona mucho. Ahora se ha conmemorado un aniversario más de la decisiva guerra de independencia. Se habla sobre todo de la guerra de Bosnia, que duró 4 años, del 91 al 95, porque claro, Bosnia, la actual Bosnia, eran 3 comunidades. Era una comunidad croata, y sigue existiendo, la República Srpska, que intentaron crear los serbios de Bosnia, y los propiamente bosnios, que, bueno, en parte eran musulmanes, pero claro, es que en origen, si vamos a la historia, en vez de desde la actualidad hacia atrás, sino desde el momento en el que surgen los hechos en adelante, el aspecto religioso era algo accidental.
porque, bueno, esto no sé si, no recuerdo si lo pone o no en el libro, puede que sí. En Bosnia se da una circunstancia que es que ya muchos siglos atrás, cuando había mayoritariamente cristianismo, nos podemos referir fácilmente en el siglo XIV, era un cristianismo especial, diferencial, con lo cual cuando hubo la conversión por las circunstancias y los hechos al Islam, tenían un Islam propio en Bosnia, no equivalente a otros, lo cual es algo de resaltar, es curioso. Y en las guerras, sobre todo en el principio, el tema religioso no tenía gran importancia, más allá de un elemento identificativo. Por ejemplo, se sabe que el pueblo croata es mayoritariamente católico y por eso recibió el apoyo del Vaticano. Y el pueblo serbio es ortodoxo y por eso históricamente han tenido el padrinazgo de Rusia. Pero el asunto estriba en que esas no voluntades de resolver pacíficamente los conflictos, de tratar de utilizar lo común contra, de malutilizar o de tratar de ganar siempre al adversario para que el otro simplemente tenga que asumir las posiciones ya establecidas desde quien se cree con el derecho a mandar, genera una insatisfacción que lleva a una desafección, que lleva a una impotencia que, mal llevada y sin vías de solución y sin canales de diálogo, llevaron al enfrentamiento armado. Es un libro que yo lo reseño porque esta parte es la que me parece fundamental y la de que le da valor añadido a este libro, y que cuando me atreví a leerlo dije, es muy interesante. La pena es que seguramente sea una edición, como he comentado, pequeña, y probablemente sea imposible de conseguir un ejemplar. En cualquier caso, yo a quien tenga la posibilidad remota de leerlo, recomiendo que lo lea y que valore por sí mismo este enfoque distinto, no lo he visto en otras publicaciones, sobre el asunto de Yugoslavia y Bosnia. Eskerrik asko, agur berobat, beti gelpean.